¿Qué tal con todos? Mi nombre es Daniel, tal como lo dijo, bueno, algunos me llaman Carlos. Yo soy cofundador de Water Power y la verdad es un tremendo honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Yo soy peruano, justamente. Yo soy cofundador de este proyecto que ya les iré comentando más adelante. Pero bueno, la verdad quisiera comentar primero mostrándoles una agenda que he preparado para el día de hoy. Justamente la agenda son los antecedentes. Vamos a ver un poco acerca de la evolución de la energía, ¿no? Como se darán dando cuenta, Water Power está relacionado a esto, la situación actual en la industria 4.0. Justamente yo soy ingeniero industrial, entonces quiero comentarles un poco acerca de cómo es todo el tema en cuanto a temas de energías, de eficiencias, ¿no? Y cómo la industria 4.0 está llegando al Perú justamente con estos temas de mejora en los rendimientos y en la eficiencia. Desde ahí les voy a comentar algunos conceptos respecto a la eficiencia energética, qué tecnologías actualmente se está usando en la industria, un poco acerca de qué energías hablan acerca que van a ser un poco las energías futuristas, el proyecto Water Power, justamente el caso, y justamente un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, a ver, comencemos. Uy, creo que dejé de presentar, disculpen. Ya, disculpen, sin querer dejé de presentar. Ahora sí. Listo. Entonces ya les expliqué la agenda. Bueno, comencemos hablando un poco acerca de los antecedentes. Primero, algunos conceptos básicos que creo que lo hemos venido tocando desde época del colegio, de primaria, secundaria. Primero, en la física, como sabrán, tenemos tres conceptos muy importantes. El primero es el concepto del trabajo, que se dice que es la aplicación de una fuerza sobre un objeto. El concepto de la fuerza, que justamente proviene de una fuente de energía. Luego, como tercer concepto, tenemos el concepto de energía, que tal como lo dijo Einstein, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero obviamente en ese proceso de transformación ocurren distintas pérdidas de energías no deseadas, ¿no? Porque creo que el que menos quiere es que no perdamos energía mientras se transfiere, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, energía calorífica en energía eléctrica, ¿no? O la energía mareomotriz en energía eólica. Cuando ocurre esta transformación, sí o sí se va, no es un proceso eficiente, ¿no? Sino se va a transferir energía o hacer energía. Entonces, ya teniendo muy claro esos conceptos básicos, vamos a poder entender lo demás acerca de la presentación. Entonces, con respecto a las eras que ya conocemos de la historia, ¿no? Las primeras energías del ser humano, tenemos distintos tipos de energías. Incluso ahorita, cada uno de ustedes tiene una energía interior, que se llama que es la energía corporal del ser humano, que sirve justamente, o que le sirvió a nuestros antepasados para poder cazar, para poder fabricar sílex, para poder recolectar alimentos, ¿no? Y justamente hay una segunda energía corporal de la que se habla, que es la energía corporal de los animales, justamente que cuando el hombre aprendió a domesticarlos. Como tercera energía, justamente dentro de este campo de las primeras energías, tenemos la energía calorífica, que justamente es proporcionada por el descubrimiento del fuego, ¿no? Ya vamos como que descubriendo distintos tipos de energías, ¿no? Y después tenemos también a los romanos y a los griegos, que también son grandes representantes, parte de la historia universal, que usaban la energía hidráulica de los saltos de los ríos para mover sus molinos de los cereales, ¿no? Acá en el Perú también tenemos distintos tipos de primeras energías, como el caso de los incas, ¿no? La gran red de acueductos que hicieron, por ejemplo, en la historia, esos sistemas, ¿no? Incaicos que cuando uno a veces visita, no sé, las ruinas del Cusco o de otras partes del Perú, podemos ver también cómo los incas fueron tan creativos para poder crear todo este sistema, ¿no? Realmente. Muy sorprendente, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces veamos cómo ha ido evolucionando toda esta energía, ¿no? Porque actualmente ya no usamos todo ese tipo de energía, tal vez la energía corporal sí, ¿no? Constantemente, como estamos en constante movimiento, sí lo utilizamos, pero cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces acá podemos ver una imagen en la que luego el hombre iba viendo otro tipo de energía, por ejemplo, de energía eólica, ¿no? ¿Cuántos de acá sabemos qué es la energía eólica? Energía eólica justamente es una de las energías más representativas en el campo de energías renovables, ¿no? Que ya lo vamos a ir a ver viendo más adelante. Pero, por ejemplo, una aplicación práctica de la energía eólica, que es la energía del aire, justamente, es que ayuda a moler los cereales e impulsar las embarcaciones, ¿no? Justamente esa energía es tan eficiente que nos ayuda a poder hacer este tipo de actividades como moler un cereal o también impulsar una embarcación, ¿no? El famoso barco con el velero, ¿no?
No sé si se habrán dado cuenta en las películas cómo los empuja, ¿no? Y te puede hacer recorrer grandes distancias. Y tengamos en cuenta que esto se trata solo del viento, ¿no? Y no le estamos aprovechando un 100% porque es prácticamente la acción de la naturaleza. Pero cómo el hombre ha ido diseñando sistemas, cómo el hombre ha ido diseñando prácticamente toda esta parte de este circuito para poder aprovechar esas energías por parte de la naturaleza, ¿no? De ahí tenemos dos acontecimientos muy importantes en la historia. En el año de 1769, justamente se descubre o se inventa la locomotora a vapor, tal como lo podemos ver en la imagen. Y en el año de 1800 ocurre también la invención el descubrimiento por parte de la corriente eléctrica y también la fabricación de pilas eléctricas y algunos acumuladores de corriente continua, que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo el panorama va cambiando, cómo prácticamente el hombre va desarrollando, aprovechando este tipo de energías, ¿no? Sigamos viendo un poco más acerca de la evolución de la energía. Después, el motor eléctrico es el invento que permitió transformar la energía eléctrica en rotación mecánica de un eje. Acá me voy a detener. Acá ya estamos hablando de otro tipo de energía un poco más que se alinea a la parte de la actualidad, ¿no? Que hemos podido ver, por ejemplo, en los carros, que hemos podido ver, por ejemplo, en distintos dispositivos eléctricos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay un montón de aparatos, hay un montón de sistemas que utilizan los motores, ¿no? Los motores, justamente nosotros también como Water Power hemos utilizado motores eléctricos, en este caso motores fuera de borda, que es un invento totalmente revolucionario. Te permite aprovechar todo el por parte de ese combustible para tú poder transportarte o tú para poder utilizarlo para distintos usos, ¿no? De verdad, le puedes poner un montón de aplicaciones de usos a un motor de acuerdo a la finalidad que tú desees hacer con esto. Entonces, el motor eléctrico va a ser un invento que te va a permitir transformar toda la energía eléctrica que tú tienes en la rotación mecánica de un eje. Por ejemplo, un carro, ¿no? La rotación mecánica de un eje para que se pueda desplazar. En cambio, la dínamo es un proceso contrario. Es el dispositivo inverso que permite convertir toda la energía cinética de esta rotación mecánica en electricidad, ¿no? Y justamente acá la podemos apreciar en las imágenes cómo es un poco acerca de los circuitos, ¿no? Las válvulas, las escobillas, los ejes, ¿no? Cómo se va acoplando todo esto, ¿no? Y cómo es el ser humano tan ingenioso de poder acoplar todo este sistema en uno solo y poder aprovecharlo, ¿no? Después, durante el siglo XIX, el gas natural fue fuente de una energía para poder iluminar las ciudades, ¿no? Ya estamos hablando cómo va evolucionando la energía. Ahora estamos hablando de un nuevo tipo, que es el gas natural. Justamente ilumina las ciudades, genera calor, luz en los domicilios, ¿no? Pero, acá siempre viene un pero, tiene muchos problemas. Por ejemplo, es muy costoso, y ofrecen muchos riesgos de seguridad, ¿no? Puesto que era venenoso. Había algunas personas que a veces se quedaban, no sé, durmiendo con este tipo de artefacto para poder iluminar sus casas o las ciudades, y prácticamente el gas, como es venenoso y está en el ambiente, al final le terminaban muertas, ¿no? Por culpa de no aprovechar muy bien este tipo de energía, ¿no? Del gas natural. Entonces, causaba muchos problemas en la actualidad, y como la población no tenía otras alternativas para poder recurrir a esto, simplemente trataba ese tipo de energía con cuidado, ¿no? Entonces, en el año de 1882, Thomas Alva Edison justamente fue concerniente acerca de este caso, ¿no? Que aquejaba a la población por parte del gas natural. Entonces él dijo, no, voy a inventar otro tipo de energía, justamente la corriente eléctrica. Y es así que en el año de 1882 sabemos que Thomas Alva Edison, bueno, él descubre la corriente eléctrica y también pone en funcionamiento la primera central eléctrica en la historia de la humanidad, que es en Nueva York, iluminándose 85 hogares, tiendas y oficinas con 400 bombillas incandescentes, ¿no? La verdad, ese es un hito a nivel de la historia, cómo Thomas Alva Edison hizo este descubrimiento histórico, ¿no? De sustituir una energía por otra y prácticamente ayudar a, ya vemos cuándo fue el impacto, ¿no? O sea, al inicio todo lo que pudo alcanzar 85 hogares, tiendas y oficinas, tan solo con 400 bombillas. Ahora, creo que todos en nuestras casas tenemos bombillas incandescentes, usamos la corriente eléctrica, ¿no? Gracias a este importante descubrimiento. Por último, y no menos importante, Nikola Tesla justamente demostró las ventajas de la corriente alterna sobre la corriente continua, ¿no? Y también se pudo demostrar, por ejemplo, en una obra de alto impacto que tuvo, que fue en la construcción de las cataratas del Niágara. Ahora, la verdad, la corriente alterna es un tipo de energía o es un tipo de tecnología muy superior, diríamos yo, a la corriente eléctrica. Hay distintos estudios, hay distintas investigaciones que hablan acerca de eso, ¿no? Incluso de energía inalámbrica. O sea, tan solo
De repente ustedes lo han visto, ¿no? En varios videos. Creo que Google está trabajando con este tipo de energía en sus carros. La verdad, es un tipo de energía muy alucinante, muy futurista. Diría yo que se puede hablar de una energía que prácticamente de acá al año 2050 vamos a estar utilizando, ¿no? De repente ya no vamos a utilizar más la corriente eléctrica, o de repente sí, pero como un complemento. Pero este tipo de corriente alterna tiene mucho futuro, ¿no? Y después dice que durante el siglo XX la energía eléctrica alterna desplazó rápidamente al vapor. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del vapor, se nos viene a la cabeza también lo que fue la revolución industrial, ¿no? Pues eso. Este tipo de energía eléctrica alterna desplazó al vapor, la combustión al carbón, al gas, debido, ¿por qué? A que es fácilmente transportable y también es convertible fácilmente a otro tipo de energía, como la calorífica, calor, la lumínica o la mecánica, ¿no? Y por eso también sigue siendo la energía preferida por la industria, ¿no? La verdad, creo que el ser humano a estas alturas ha sabido adaptarse muy bien al tipo de energía de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que tenemos dos tipos, la directa y la alterna, ¿no? Pero realmente hay muchas investigaciones con respecto a esto, ¿no? Y la verdad es muy sorprendente cómo yo les explicaba a través de la línea del tiempo, incluso desde la energía propia del ser humano hasta la actualidad, cómo esto ha ido evolucionando hasta la fecha, ¿no? Entonces veamos un poco acerca de la industria, ¿no? Porque también llegan los motores que ya les dije. En el año de 1876, Otto, que justamente es el inventor del motor eléctrico del primer motor de 4 tiempos, utilizó la explosión de la gasolina para poder convertir la energía de combustión interna, o sea, por medio de ese combustible, dentro de los cilindros, como pueden ver en la imagen, en energía mecánica de tracción del automóvil, ¿no? Es un sistema interno, la verdad. Hay muchas empresas que trabajan con esto, pero consiste en que tú insertas ese tipo de combustible, puede ser, no sé, por lo general son combustibles fósiles, ¿no? De petróleo. Y prácticamente el petróleo tiene un nivel de detonación, se puede decir, un nivel de octanaje muy eficiente, comparado a otro tipo de insumos que se ha visto hasta la actualidad, ¿no? Sabemos que el petróleo está compuesto prácticamente por netamente combustibles fósiles que fueron residuos orgánicos de tanto de animales, ¿no? Por lo general de millones de años atrás, de plantas, ¿no? Prácticamente toda esta materia orgánica que se ha descompuesto, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Entonces, Otto se dio cuenta de esto y dijo, ¿por qué no hacer un tipo de máquina de 4 tiempos? Dice 4 tiempos porque son 4 fases justamente en paralelo que se realiza a la hora que tú metes ese combustible y trabaja, y justamente para poder convertir toda esa energía de combustión interna en energía mecánica. ¿Y dónde utilizamos esto? Justamente en el automóvil, que prácticamente estamos muy familiarizados con este tipo de inventos que lo vemos hasta en la actualidad. Ahora veamos un poco acerca de la situación actual. ¿Cómo estamos actualmente en esta parte, no? Por ejemplo, en la actualidad, como ya les comenté, ha aprovechado todos los recursos que tiene la naturaleza, como lo podrán ver, como se habrán dado cuenta, ¿no? Y también lo ha transformado en energías útiles para su industria. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco en el campo de la industria, siempre se utilizan grandes cantidades de energía hasta la fecha. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué industria no utiliza energía? ¿O qué ser humano no utiliza la energía, no? Todos utilizamos energía, la hemos usado, la estamos usando y la vamos a utilizar a futuro. Entonces, la energía se vuelve en un concepto súper importante, la verdad, que todos deberíamos tener en cuenta, ¿no? Incluso cuando nosotros caminamos, está la energía corporal. Nos acompaña, diría yo, 24/7. Entonces, si no tuviésemos energía, no funcionaríamos, ¿no? Es como nuestro motor, es como lo que también nos ayuda a nosotros a poder movilizarnos, ¿no? A poder estudiar, a poder trabajar, etcétera, ¿no? Ahora, justamente como les comenté, principalmente en la industria se está utilizando el tipo eléctrico, ya que es el preferido por ellos, el más fácil de utilizar, y también para poder hacer todas las operaciones de la empresa, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la situación actual que se está viviendo hasta la fecha. Entonces veamos cómo ha impactado la energía en la industria. Y acá yo hablo un concepto súper importante, la verdad, que ya está llegando al Perú, o que ya prácticamente muchas empresas lo están trabajando, como es el caso de IBM, que es acerca de la industria 4.0. De repente muchos de ustedes han escuchado acerca del término de industria 4.0, de repente otros no, pero así brevemente, la industria 4.0 trata de automatizar todos esos conceptos que hemos estado familiarizados años anteriores. Por ejemplo, tenemos conceptos de Big Data, ¿no? De robots prácticamente, que ya se están trabajando en otros países. Japón es un claro ejemplo. Las simulaciones, un sistema de integración que prácticamente distintas actividades que hemos estado acostumbrados a poder hacerlos manualmente, se vuelve simplemente en un sistema integrado.
que prácticamente tú ocurres ese sistema y ya prácticamente encuentras todas las operaciones o actividades que estás acostumbrado a hacer. Internet de las cosas, IoT, la verdad es un tema súper sonado hasta la actualidad. Ciberseguridad, ¿no? Entonces vemos que es un concepto súper amplio, ¿no? Incluso la tecnología de la nube, un proceso de realidad aumentada. Pero ustedes me preguntarán, Daniel, ¿y cómo eso viene al caso para el caso de la eficiencia energética? Y sí hay empresas que están trabajando con la industria 4.0 aplicado acá. Entonces, primero entendamos un poco la necesidad de las industrias, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué problemas han estado afrontando, ¿no? Desde el marco legal también. Entonces, hemos hecho tal vez un pequeño estudio y hemos visto que las industrias necesitan energías que sean abundantes, que necesitan económicas, que sean eficientes, que sean seguras, justamente por lo que hemos visto, y que sean renovables. Y por último, que sean energías limpias. La verdad, hemos hecho una lista de requerimientos acerca de qué es lo que necesitan ellos y prácticamente eso es lo que necesita una empresa, ¿no? Y bueno, acá hay dos conceptos súper importantes que me gustaría detenerme un poco. Es acerca de lo que es renovable y de lo que es una energía limpia. Cuando hablamos acerca de una energía renovable, es aquello justamente, como dice su nombre, en constante renovación. Es decir, se planea que esa energía no se agote al futuro. Entonces, por ejemplo, una energía renovable puede ser la energía eólica, está en el ambiente, es el aire prácticamente, o la energía tal vez mareomotriz, ¿no? Por parte de las mareas. Hay un montón de energías renovables que podemos encontrar a nuestro alrededor. Y cuando hablamos acerca de energías limpias, son aquellas energías, tal como lo dice el concepto de limpio, es que no contamina el medio ambiente. O sea, ¿cómo sería, tal vez diría yo la palabra, increíble poder encontrar ese tipo de energías, ¿no? O sea, que sea una energía prácticamente ilimitada y prácticamente que no contamine. Y esa es la meta que se han propuesto las industrias, ¿no? Encontrar ese tipo de energía, justamente, y que sea abundante, ¿no? Y que sea económico, eficiente y seguro. Ese es un aspecto ideal, hablando, ¿no? Todo lo que se necesita para poder integrarlo. Ahora, más o menos, ¿cuánto costaría implementar esto? Es el costo real, se calcula en kilovatios por hora, que justamente incluye 5 puntos que yo he podido mapear, que primero son los costos de poder construirlo en la infraestructura desde la fuente energética de partida, justamente si se trata de una industria de distribución de energía, hasta la casa de los consumidores o los domicilios. También el costo de materia prima que se va más o menos gastar para poder implementar esto, los gastos requeridos para eliminar los residuos que puedan haber de este proceso, gastos de mantenimiento constante y obviamente una gestión por parte de todo el sistema que se va a mapear. Bueno, ¿qué más hay que tener en cuenta en el campo de la energía en la industria? Es que esos precios tarifados de la energía eléctrica también son influenciados mucho por la parte del gobierno, ¿no? El gobierno va a aplicar acá políticas impositivas que no siempre están pensados en incentivar la producción industrial. Entonces también es importante, muy importante diría yo, tener mapeado cuál es el marco legal al cual se sujeta este tipo de proyectos, ¿no? De infraestructura. Acá hablamos un poco acerca de eficiencia energética y entrando más al campo de water power y justamente al campo de la ponencia del día de hoy. ¿Qué es la eficiencia energética? De repente muchos de ustedes han escuchado la palabra eficiencia, la palabra energía y justamente eficiencia mide en medir el rendimiento de una máquina o dispositivo en cuanto aprovechamos la energía, ¿no? Tal vez si entra 100 y sale 20, ¿sería un proceso eficiente o sería un proceso no eficiente? O sea, yo entro con 100 y al final mi input es 100 y mi output es 20. En este caso no sería un proceso súper eficiente debido a que acá hay una merma, se podría decir, una energía que cede de 80, ¿no? Pero ¿qué tal si yo entro con 100 y salgo con 90? Sí, es un proceso más eficiente, ¿no? Aprovechamos mejor toda la energía que entra. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta en cuanto a la eficiencia energética para poder aprovechar la energía en su totalidad de entrada, ¿no? Y para poder producir la energía de salida, que esa energía de salida prácticamente de nuestro output es lo que nosotros vamos a utilizar para distintas aplicaciones y usos. Entonces, por ejemplo, acá hay un claro ejemplo, como les dije, acá les puse la energía solar, cómo se transforma en la energía eléctrica. De repente muchos de ustedes han escuchado el caso de los paneles solares, cómo con un panel solar puedes hacer funcionar tal vez una casa, ¿no? U otras aplicaciones más, pero prácticamente si la energía solar me está transmitiendo, no sé, 100 kilovatios por hora, la energía eléctrica no va a ser 100 necesariamente.
Esto va a depender de cuán eficiente sea este sistema. Creo que ahora con este ejemplo tal vez me dejo entender mejor acerca de la eficiencia en el sistema. Entonces, tengamos en cuenta ese concepto también súper importante en el campo de la energía. Y también, por ejemplo, en el microondas. En el microondas, si bien es cierto, está enchufado y usa prácticamente energía eléctrica, nosotros cuando calentamos nuestra comida o cuando calentamos otro tipo de alimentos, no se usa necesariamente lo que es la energía eléctrica, sino la energía calorífica, ¿no? Entonces se dan cuenta, primero, el sol administra la casa tiene dentro microondas, hay una energía calorífica. Puede ser un proceso de 100, de 80 y de 50, ¿no? Cómo la energía en este proceso va disminuyendo. Y bueno, si se dan cuenta también, por último terminaría prácticamente, se puede decir en un ejemplo de una sopa que prácticamente también se puede ver la energía calorífica, ¿no? Desprendiendo por parte del alimento, ¿no? Entonces veamos cuál es la meta, porque siempre es importante tener una meta o hacia qué apuntamos. Nuestra meta es hacer proyectos de transformación digital, justamente gracias a la industria 4.0, que incluye una mejora en la eficiencia energética de mano de la digitalización, siendo la meta incrementar la producción, pero siempre a menores costos, sin elevar el consumo energético y elevando la competitividad y haciendo que las empresas sean sostenibles en el tiempo, o sea, que perduren en el tiempo estas empresas. Entonces veamos cómo la digitalización también nos ayuda en este concepto de la energía. Actualmente existen emprendimientos justamente tanto en México, tanto en Asia, que han hecho este tipo de emprendimientos medioambientales asociados al tema de energía. Por ejemplo, les comento así, a grandes rasgos, Green Noise, que en español significa ruido verde, está ideado por el diseñador Jun Wei Yo, el cual consiste en un aparato que transforma las ondas sonoras en electricidad, que prácticamente sería de la imagen en la parte derecha, en la parte inferior. Este aparato lo que hace es captar las ondas sonoras que tal vez hay a nuestro alrededor y lo transforma en electricidad. O sea, acumula esa energía y tú lo puedes usar para cargar tu laptop, para cargar tu celular, o etcétera, ¿no? Como una tipo de batería energética. También hubo un emprendimiento en México, justamente por José Carlos Rubio Ábalos, en el cual ideó este tipo de cemento fosforescente, que prácticamente como los grandes edificios, o se puede decir, ese tipo de construcción, está expuesta a niveles solares todo el día, entonces lo que hace es absorber ese tipo de energía y lo que hace es que, por ejemplo, al llegar el atardecer o el anochecer, prácticamente no utilices energía eléctrica, sino simplemente sea la misma composición estructural de este material para poder alumbrar justamente los caminos, los pasadizos de esos edificios, ¿no? Lo cual también hace que el impacto ambiental sea menor. Entonces, hemos visto que en la actualidad el medio ambiente es un campo muy sonado, hay muchos proyectos que se están ejecutando y también están teniendo muchísimo éxito gracias a cómo ellos utilizan la energía eficientemente. En el campo de la industria tenemos a Dexma. Dexma justamente es una empresa de software de gestión energética. Yo les dije que sí existía, hay empresas que están trabajando con ese tipo de software integrado gracias a la industria 4.0. Y justamente Dexma, dentro de su logo, pone Energy Intelligence. Es como que inteligencia energética, en la cual está asociada a más de 40 países, tiene más de 50,000 instalaciones a nivel mundial y tiene más de 250 partners activos y va en proceso de crecimiento, ya que, como les dije, la energía es una necesidad en la actualidad y todas las industrias lo requieren, y más sobre todo en tema de costos, ya que te puede hacer disminuir los temas de costos que tú utilizas para tu empresa. Entonces, la filosofía de Dexma es poder detectar los posibles ahorros dentro de esa industria, analizar qué software, hardware, qué gestores energéticos han estado utilizando y poder proponer la mejora continua y su posterior control y seguimiento, ¿no? Que es parte justamente de la gestión de proyectos acá, ¿no? Detectar, analizar, ¿no? Gestionar, mejorar y, bueno, controlar, ¿no? Entonces, la verdad, ese tipo de empresas está teniendo un gran impacto a nivel mundial y la verdad es muy interesante la propuesta que se vienen. Por el momento, Dexma es una empresa muy representativa, de repente hay otras medianas o pequeñas empresas, pero la verdad yo lo veo con mucho ánimo, ¿no? Hay muchas empresas que se están tomando esta atribución de poder seguir trabajando en industria 4.0. Y por último, ya de repente ustedes a la hora que han comprado un equipo electrónico, sea una refrigeradora, sea un horno microondas, se han dado cuenta acerca de que ahora viene catalogado con una etiqueta. De repente ustedes ahorita ven su refrigeradora, sale la etiqueta B, o sale la etiqueta C, o sale la etiqueta A, ¿no?
Entonces, esto es gracias a un marco legal que justamente lo impuso la Unión Europea, en la cual todos los aparatos eléctricos que existen deben estar regulados mediante el sistema etiquetado desde la A hasta la letra G, en cual la A significa de un menor consumo de energía y la G es de un mayor consumo de energía. Entonces, obviamente, el A, como tiene un mejor sistema de energía, la verdad, va a costar un poco más, pero a la vez te va a hacer ahorrar menos, ¿no? Disculpa, ahorrar más. Por el hecho de que a veces que cuando viene el recibo de luz, vas a ver que no gastas tanto, por ejemplo, en el uso de la refrigeradora o en el uso del horno microondas, ¿no? Debido a que tus sistemas o tus dispositivos eléctricos son súper eficientes energéticamente, ¿no? Y bueno, acá lo podemos ver, ¿no? El A, el B y el C son los más eficientes, el D y el E son los que presentan un consumo medio, y por último el F y el G, que la verdad he visto difícilmente en las tiendas que utilizan este tipo de sistema, que hay alto consumo de energía, ¿no? Y además que esto ya no le conviene tanto al usuario, ¿no? En tema de compra. Bueno, algunos conceptos claves que ya lo expliqué y siempre es bueno recordar: energías limpias y energías sostenibles, ¿no? Sabemos que energías limpias son aquellas que no contaminan el medio ambiente y energías sostenibles son aquellas que se duran en el tiempo, ¿no? Son de larga duración. Y un poco acerca hablando de la energía del futuro. La verdad, ese tema también es súper interesante. Y ya vamos entrando al tema de Water Power. El hidrógeno, justamente acá viene el tema. El hidrógeno es una de las grandes expectativas para el futuro en temas de eficiencia energética y en temas de sostenibilidad, en temas de energías limpias, etc. Porque justamente sale a descomponer el agua en sus componentes y su combustión genera retorno en forma de vapor de agua, no haciendo que contamine el medio ambiente, ¿no? Es un proceso cíclico, cumple un proceso del ciclo del producto totalmente eficiente, energético y limpio, ¿no? Y actualmente existen investigaciones relacionadas al campo de biocombustibles, como se han dado cuenta en esta manguera de gas, se puede decir, o bueno, de combustible. Prácticamente lo pone como que un sistema verde, ¿no? Un sistema que no contamine. Entonces, estamos hablando de biocombustibles, ¿no? Como alternativas que están ejecutándose para poder eliminar todos los residuos no biodegradables, ¿no? Y que prácticamente perduran o prácticamente hacen daño al medio ambiente, con las emisiones muy grandes por parte de dióxido de carbono y otros metano y otros combustibles más, otros, disculpen, gases más. Entonces, de esta forma, estamos proponiendo una solución que va a dar sostenibilidad a los productos, sino que no va a contaminar el medio ambiente, ¿no? Sino que estamos comprometidos con un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. Entonces, ahora sí me gustaría poder presentarles el caso de Water Power, ya que me queda poco tiempo, creo. Y bueno, he preparado esta presentación para ustedes. Justamente, nosotros comenzamos dando esa presentación diciendo que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor. Hemos visto toda la historia así brevemente, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica, ¿no? Y no se trata del hidrógeno, sino de la voluntad. Y me encanta esta frase que lo puso Albert Einstein, ¿no? Entonces, ahora sí, comienzo. Actualmente en el Perú existen más de 40.000 embarcaciones pesqueras. Esa es la actualidad. Hay más de 60.000 familias que dependen de ese tipo de actividades. Ellas gastan aproximadamente $1.500 en gastos de combustible fósil. Y aproximadamente lo que se origina son 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono, tan solo por la industria del sector de transporte marítimo. Y esto origina que se incremente en 10% las emisiones totales de CO2 en el mundo. ¿Cuál es la solución? Nosotros somos Water Power, Healing the World, que significa cuidando el mundo. Lo que hacemos es proponer 5 valores agregados dentro de la propuesta de solución. Primero es que somos comprometidos con el medio ambiente, con el bienestar de nuestra sociedad. Es un combustible inagotable, ya que nosotros utilizamos el agua de mar como principal insumo. Y también tiene un mayor rendimiento, porque el poder energético del hidrógeno es muy grande comparado a otro tipo de energías. Y obviamente tenemos una seguridad garantizada. De repente a ustedes se les vienen a la cabeza muchos conceptos que hemos visto hasta la actualidad. Por ejemplo, en el campo del gas, ¿se acuerdan? Que yo les comenté que era un gas venenoso. En este caso, el hidrógeno de por sí, o sea, depende cómo nosotros lo administremos eficientemente, pero nosotros hemos presurizado este sistema para poder justamente proveer a los clientes un sistema totalmente seguro y garantizado, ¿no? Justamente dentro del equipo también tenemos a un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo que nos ha ayudado a ver todos los riesgos, ver todos justamente los posibles incidentes que se puedan ver a causa de este uso de este combustible, ¿no?
Entonces, veamos qué avances y desafíos hemos enfrentado al desarrollar esta tecnología. Y justamente este ha sido todo el esquema del sistema que nosotros hemos desarrollado. Utilizamos en un inicio un tanque de agua de mar, captación, lo hemos cambiado con esta mejora, que prácticamente captamos el agua de mar, hacemos un proceso de filtrado por medio de este sistema de filtrados que hemos implementado, y después lo que hacemos, ya teniendo el agua limpia, justamente porque el agua de las playas o de los ríos prácticamente es un agua que contiene muchas partículas de carbono, ya teniendo prácticamente el agua así filtrada con la mínima cantidad posible, lo procedemos a hacer un proceso de electrólisis por medio de estas placas de acero, que justamente es nuestra pila de combustible, y lo que hacemos justamente es un proceso de electrólisis, gracias a esta batería. Esta batería proporciona la energía eléctrica, se procede justamente a descomponer las moléculas de agua, es un proceso eficiente, inmediato, no demora mucho tiempo, y prácticamente se le suministra justamente, sale el hidrógeno de esta parte, y el oxígeno sale en vapor de agua al medio ambiente. Ahora, este hidrógeno lo que hacemos es purificarlo, acá hay un sistema pequeño de purificación. Entonces, este hidrógeno ya limpio lo que hacemos es inyectarlo directamente a la embarcación pesquera y hace que justamente la embarcación pesquera se pueda desplazar inmediatamente. Gracias a este sistema, bueno, en nuestras etapas la hemos constituido en 3, que es el sistema Water Power, que también lo hemos patentado. Es un sistema inteligente, ya que tenemos un chip de monitoreo de control para saber cuánta es la cantidad de hidrógeno que se está produciendo, cuánta es la cantidad de agua que también que se está necesitando y cuánta es la cantidad de oxígeno que se está liberando, ¿no?, al medio ambiente. Y es una planta compacta, como se le han dado cuenta, es un sistema integrado. Acá les he podido explicar cómo es la configuración interna de todo esto, pero podemos encontrar todo ese sistema en uno solo. Y bueno, hemos hecho una investigación de mercado, o sea, nos hemos lanzado al mercado justamente sabiendo cuál es la necesidad del cliente, y prácticamente hemos tenido muy buena respuesta por parte del público. Hemos visitado capitanías de los principales puertos pesqueros a nivel del Perú, hemos hablado con distintos presidentes del sector marítimo, del sector de transporte, y todos han estado de acuerdo que lo necesitan, que ya lo quieren dentro de sus embarcaciones pesqueras. Entonces, los ingresos que se va a tener gracias a esto es la venta de equipos, la instalación y un posterior servicio técnico, ¿no? La verdad, el impacto, la sostenibilidad, la verdad creo que no tan solo en el Perú tenemos la industria del transporte marítimo, sino posteriormente en todas las partes que están resaltadas podemos encontrarlo, ¿no? Cuán escalable es esta idea, y aproximadamente representa un sector de 300 millones de dólares en los principales escaladeros del mundo. La síntesis actual y los próximos pasos, justamente hay varias empresas interesadas que nos han estado apoyando a implementar. Por ejemplo, Nueva Lima, que está comprometida como la primera ciudad tecnológica del Perú. Tenemos StarCraft, tenemos a Gasco, que es una empresa chilena, a Cinza con los productos no ferrosos, y a la Marina de Guerra del Perú también. Estos son algunos premios, reconocimientos que hemos ganado gracias a esta idea. Por ejemplo, acá en la Universidad de San Marcos, con el rector Orestes Cachay, que fuimos premiados a nivel en más de 63 emprendimientos. Tuvimos la oportunidad de poder viajar a Ecuador, justamente también ganamos en Ecuador. Estuvimos en La Gran Idea en la tercera temporada acá con Jesús Alzamora, donde también resultamos ganadores. Estuvimos en distintos medios públicos, como en Radio Exitosa, en El Comercio, en Expreso, y también hemos podido ganar distintos concursos, reconocimientos, como pueden ver acá hasta la actualidad. El que les habla, la verdad, tuvo la oportunidad de poder viajar a más de 8 países exponiendo este proyecto, las mejoras. El próximo año voy a estar como delegado justamente del Perú en una cumbre ambiental en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, justamente exponiendo también este tema de eficiencia energética y cómo hemos implementado todo ese sistema de tecnología. Entonces, este sector, la verdad, es súper amplio. Podemos extendernos incluso en la pesca artesanal, en el turismo ecológico, en el deporte acuático, submarinos, la parte industrial, en el transporte fluvial, etc. Y justamente me gustaría terminar, ya, porque creo que ya me queda un minuto de tiempo, y es que concluir con esto. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa, por parte de Mark Twain. Y bueno, eso sería todo hasta el día de hoy. Muchas gracias por tu atención.